Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco, dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Hay aquí una descripción de la iglesia porque hay 7 iglesias diferentes, 7 mensajes diferentes, y encontramos en esta que es la iglesia que se asemeja a la iglesia del rapto, a la iglesia que se va con Cristo. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero hay promesa del Señor allí que dice que Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Versículo 11, aquí yo vengo pronto. Semáforo rojo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Wow! Retén. ¿Es algo que hace Dios? No, es algo que hacemos nosotros. Retén lo que tiene. Por eso dice, debemos nosotros cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que debemos estar escuchando con el oído espiritual, no con el oído biológico, con el oído del alma, que es tu alma, nuestra alma. Lo digo siempre, es nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Lo que yo soy vive aquí adentro de este cuerpo, de tu cuerpo. Y el Señor dice, oye bien lo que estoy diciendo. Es un pasaje que tenemos que estar examinando con todo nuestro corazón y con hambre y sed de Dios. Cuando está aquí diciendo muchas verdades profundas, y una de las que dice es que Él abre una puerta para nosotros, porque dice, el que abre y ninguno cierra. Queridos, cuando Dios abre una puerta, nadie te la puede cerrar, nadie, absolutamente nadie. Y cuando la puerta Dios la cierra, nadie la puede abrir. Él abre y nadie la cierra, Él cierra y nadie puede abrirla. Y cuando está hablando de la puerta, está hablando de la puerta de oportunidades, que Dios nos está dando una nueva oportunidad, porque hay muchas advertencias en este pasaje de las Escrituras. Pero encontramos allí también que la puerta es Jesús, ¿no? La puerta de oportunidad, y usted sabe, Jesús significa Salvador. Y bueno, el Señor allí está diciendo que Él es la puerta de bendición, a todo lo que nosotros necesitemos.
Él es la puerta de acceso. Y está dispuesto el Señor a ayudarnos y a bendecirnos si nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra disposición rendido a la voluntad de Él incondicionalmente. Porque nosotros somos de razonar, nosotros somos de pensar qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida y lo que quiere hacer en mi vida. Y entonces recordemos allí cuando nos ponemos a razonar que mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Entonces yo tengo que, cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está diciendo ajustá tus pensamientos a mi palabra. Ajustá tus pensamientos a mi palabra. No me voy a ajustar yo a vos. No es que yo hago y después oro para que Dios bendiga lo que yo hice, sino que tengo que orar primero, buscar la voluntad de Dios y ajustar mis pensamientos a la voluntad del Señor. Y en esta palabra nosotros encontramos los pensamientos de Dios, los caminos de Dios para nosotros. Dice que lo notificó a su pueblo. ¿Para qué? Para que lo pongan por obra. Y que el Señor nos ayude porque realmente necesitamos recibir en este tiempo más que nunca la fortaleza que viene de lo alto y la bendición del Señor sobre nuestras vidas, porque son los últimos tiempos, son tiempos muy, muy difíciles. Y aquí dice que escribe al ángel y a través del ángel a toda la iglesia. Y el ángel es el ministro, es el siervo de Dios, es el pastor aquí. Escribe al ángel y el ángel transmite a la iglesia lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y está diciendo allí, yo conozco tus obras. He aquí pongo delante de ti la puerta. Porque el ser humano, Dios le ha dado la capacidad de ser activo, de estar, ¿no es cierto?, siempre en actividad, porque si uno deja de ser activo se muere, ¿no? Por eso cuando los jubilados, si no continúan sintiéndose útiles y haciendo cosas, muchos de ellos se mueren enseguida porque se sienten que no están cumpliendo con el propósito por el cual han venido a esta vida, ¿no? Y se mueren antes de tiempo. No, todas aquellas personas que se han jubilado, entre comillas, se han jubilado a lo mejor de una profesión, de un trabajo, de una tarea, pero necesita el ser humano estar en continua actividad para poder generar esa vida de gozo, de paz, de bendición, de utilidad, porque usted es útil hasta el día que el Señor lo lleva a su presencia. Por eso Él dice, yo conozco, aquí dice el Señor, tus obras. Y está dando la característica de cosas que nos suceden en la vida cotidiana cuando está diciendo que tienes pocas fuerzas. ¿Cuántas veces, no es cierto?, nos sentimos debilitados, nos sentimos con poca fuerza, nos sentimos mal porque las cosas no salen, porque, bueno, nos falta a veces, ¿no es cierto?, el saber qué camino tomar para seguir adelante. Y entonces, al no salirnos las cosas como nosotros decíamos, nos desanimamos. Cuando uno está, ¿no es cierto?, queriendo hacer algo y no le sale, a mí me pasa, a vos también, a todos, ¿no?, de desanimarnos. Y por ahí muchos optan por bajar la guardia, por entregarse al problema, a la necesidad. Siempre entendemos que cuando tenemos una dificultad, una situación en la vida, podemos o volcar toda nuestra fe, confianza y esperanza en Dios, acercarnos más a Dios, o el enemigo nos miente, nos desanima, nos quita la fuerza y nos alejamos. Pero acá el Señor está diciendo que aunque tienes pocas fuerzas, Él va a estar generando nueva oportunidad, nueva fuerza. Por eso la puerta de las oportunidades, de poder salir adelante, de poder proyectarte.
Estamos viviendo los últimos días del año 23 y siempre cuando uno está terminando un año es un tiempo de reflexión, ¿no? De evaluación, de ver cómo me fue este año. Prosperé, avancé, logré cosas, hice algo, o estuve estancado, retrocedí. ¿Cuál es la condición? Que el Señor nos ayude para que nunca nada nos detenga en el obrar, porque nosotros que servimos al Señor somos gente que Jesús nos desafía constantemente, que si damos frutos, si hacemos algo, si trabajamos en algo, Él nos va a capacitar, nos va a purificar, nos va a animar, nos va a ayudar para que demos más fruto. El que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra, sino de los que avanzan para bendición, para vida eterna, para lograr cosas en esta vida. Si tenemos al Señor de nuestra parte, ¿cómo no nos vamos a aferrar más a Él y a las cosas que podemos hacer? Porque ni te imaginas las cosas que podés llegar a hacer con la unción del Señor, con la bendición del Señor, con la guía del Señor. Dios puede hacer porque son cosas que Él ha preparado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, aunque tengas poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Y el guardar la palabra tiene poder, queridos. El creer a la palabra y practicar la palabra hace que nosotros podamos tener esa punta de lanza para continuar, para seguir adelante, para dar pasos, aunque veamos que las cosas no son como quisiéramos, pero el Señor, en tu nombre, con oración, por supuesto, pidiendo al Señor, porque si nos humillamos, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a bendecir. Si buscamos la voluntad del Señor, Él nos va a guiar. Y queridos, que el Señor nos libre de todas aquellas cosas que a veces puedan llegar a venir a nuestra vida y que nos quieran robar la palabra. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Que viene el diablo y roba la palabra que ha sido sembrada. Cuidado. Filadelfia significa amor fraternal y está dando pautas de que el amor tiene que reinar en el cuerpo de Cristo para que se sigan haciendo las obras, para que el que está con poca fuerza sea fortalecido por la comunión del cuerpo de Cristo, porque los miembros se ayudan mutuamente y reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Y dice, aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ayer estaba hablando con un pastor y le decía que bueno, que estos últimos meses, con toda la congregación, un domingo al mes, salimos durante 4 meses a hacer la gira, ¿no? Para que las murallas de Jericó caigan. Y fuimos por los 4 puntos cardinales un domingo al mes, cantando y en cada esquina orando, diciendo un texto bíblico, orando por las necesidades de la gente, confesando que Cristo es el Señor, que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino, que es la verdad, que es la vida. Y él dijo, qué buena idea, lo voy a tratar de hacer en mi congregación. Y bueno, se lo compartí, lo bendijo, a nosotros nos bendijo el poder salir y marchar, y yo sé que en el mundo espiritual se rompieron cosas para la gloria de Dios. Y muchas vendas de los ojos están cayendo porque la iglesia está orando para que la gente se convierta. La iglesia primitiva dice que perseveraban en la doctrina, has guardado mi palabra, perseveraban en la doctrina, en la comunión, el amor fraternal, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, si nosotros guardamos la palabra y perseveramos en la palabra, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir, que
esas personas por las cuales estamos orando, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, van a recibir convicción de pecado y van a decir, llévame a tu iglesia, llévame a la casa de Dios, quiero recibir, quiero tener lo que vos tenés, porque no está en vos la diferencia, porque has guardado mi palabra, aleluya, porque sigues adelante y no niegas la fe. Entonces, iglesia, a seguir testificando. Año 24 tiene que ser con mayores logros que lo que hemos logrado hasta ahora. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que la cosa no va a mejorar, sino a empeorar. Proféticamente es así. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza para la iglesia, para los hijos de Dios. Pasó en Egipto, pasó a través de toda la historia y sigue pasando hoy. Que el pueblo del Señor siempre va a experimentar la protección de Dios, porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque has puesto tu amor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, dice el Señor. Te glorificaré, te saciaré de larga vida, te mostraré mi salvación. Que cuando haya gente recibiendo todas las consecuencias de no creer en Dios, vos que creés en Dios vas a recibir los beneficios y la bendición que es poder ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo, una sierva del Señor, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros, a nuestro lado, y cuando Cristo venga y esto llegue ya a su punto límite, Él ya se lleva a su iglesia para la gloria de su nombre y se cumple esta palabra, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Recuerda el verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Lugares estratégicos, las columnas sostienen, las columnas están allí, son importantes para bendición de todo el entorno, ¿no? Sostiene el edificio, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, y dice aquí, y nunca más saldrá de allí, y escribiré, dice allí sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A mí me gusta el nombre que tengo, pero más me gusta el nombre que Él me va a dar después. Mi nombre nuevo, recibiremos un nombre nuevo. Qué bendición, ¿no? Qué lindo es que el Señor, mi nombre, tu nombre lo pusieron tus progenitores. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, venciendo y para vencer, porque estaremos con Cristo y cuando Cristo venga con toda la iglesia para establecer su reino, tendremos un nuevo nombre escrito en gloria, aleluya, en victoria, en bendición, porque dice que somos aquellos que hemos vencido en el nombre del Señor. Esos que han vencido son librados de la hora de prueba. Dice el Señor en el versículo 11, dice, vengo pronto, retén lo que tienes. Y si está advirtiendo y diciendo eso, es porque nosotros tenemos conocimiento de que hay muchos que eran y no son, que tenían y no tienen, que recibieron y lo perdieron. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder mantenernos fieles y firmes en el Señor. Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. O sea que podés llegar a ser reemplazado si descuidás lo que el Señor te da. Dice en Hebreos 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del juicio?
Es fuerte. Y el Señor acá lo está diciendo no para que tengamos temor, ay, que me puedo perder o que lo puedo perder, sino para que estemos alerta como soldados de Cristo. Usted y yo, en el mundo espiritual, estamos en guerra contra las tinieblas, contra el pecado, contra la carne, contra el mal. Y usted y yo tenemos que estar como soldados de Cristo, siempre alerta. Un soldado cuando está en guerra no puede quedarse dormido, no puede estar siendo negligente, sino diligente. Tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, tiene que estar siempre haciendo lo que su comandante le manda hacer. Y el Señor dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Algunos están como muertos, y te alumbrará Cristo. Mirá con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso está en Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo. Se los puedo corroborar. Pero si está diciendo el Señor que hay gente que duerme, hay gente que se muere espiritualmente, si está diciendo Jesús que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero dice el que persevere hasta el fin. No queremos que ningún asiento esté vacío, queremos que cada asiento esté lleno de gente adorando al Señor. Y ojalá que ninguno de nosotros nos enfriemos. Decirle al que está a tu lado, no te enfríes. Ni tampoco tibio, ni siquiera tibio, porque a los tibios Dios los vomita. Cuidado, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude a perseverar, a que nadie tome nuestro lugar, porque podemos llegar a ser reemplazables. Ninguno de nosotros es imprescindible, ni el pastor ni nadie. Por eso cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, porque Él va a venir a buscar una iglesia que esté gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y todos aquellos que están en esa condición, que guardan la palabra, eso está diciendo que son temerosos de Dios, que reconocen, que viven para el Señor. Recuerda, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso el apóstol San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que lo más importante en tu vida es el Señor, tu relación con Dios, tu servicio al Señor. Y de esa manera estás demostrando que buscas el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Retén lo que tienes. Vuelva a leer en su casa, a meditar en su casa esta palabra de la iglesia de Filadelfia. Y decirle, Señor, ayúdame a serte fiel. Mario, si están pasando, vamos a cantar al Señor. Señor, te seré fiel. Precioso Jesús, te seré fiel. Tengo un camino para transitar y una victoria para alcanzar. Que podamos llegar al momento cuando el Señor, hoy hay gente que ya está en la presencia del Señor, ¿no? Porque los días pasan, los años pasan, y en la medida que va pasando el tiempo, todos tenemos fecha de vencimiento. Y ya hermanos nuestros están en la presencia del Señor. Y qué bueno llegar a la etapa, a ese encuentro con el Señor. Todos nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Pero nadie está apurado, ¿no? Sabemos que mejor es estar con Cristo, pero es necesario
porque hay un camino para transitar, hay personas para salvar. La iglesia es la responsable, es la luz y la sal de la tierra. El Señor nos comisionó. Así que este 23 traiga personas, amigos, familiares, vecinos, alguien que por ahí está sin congregarse, que está apartado o desanimado, tráigalo, porque el Señor dice, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, alienten a los ociosos. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos calificar para toda la eternidad. Amén.